Televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión informativa del Telediario a las 7:06 de la mañana, una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación. Nos ha restado unos 5 minutos, pero vamos a recuperarla de manera inmediata. Y es que con nosotros a esta hora de la mañana el presidente de la Asociación de la Banca Privada, Asobanca, don José Julio Prado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Byron. Gracias por la invitación. Bueno, muchos estábamos esperando que este proyecto de fortalecimiento de la dolarización, también la reforma al Código Monetario Financiero, hubiese tenido el trámite regular. Esto es analizado y aprobado por la famosa Consejo de Legislación de la Legislatura, el Consejo de Administración de la Legislatura, para la comisión respectiva y a su vez el informe definitivo. Pero ha sido devuelto 2 veces. Ahora hay una comisión entre las partes, es decir, entre la Asamblea y el Ejecutivo. ¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Usted, entiendo, conoce en detalle el documento. ¿Y cuál es el temor? Se hablan por ahí voces de que esto sería inconstitucional, que se va a privatizar el Banco Central y que, no sé, muchas teorías que de pronto confunden al televidente. Me gustaría saber la posición de la banca privada en este sentido, porque como todos sabemos, el Banco Central maneja los fondos de todos los depositantes del sistema financiero, una especie como de, vamos a decirlo así, un seguro donde está parte de estos depósitos del sistema financiero. Usted me corrige si me equivoco. ¿Cuál es la posición de la banca privada? Gracias, Byron. Efectivamente, es un proyecto que ha tomado demasiado tiempo en ser presentado a la Asamblea. Sabemos que se presentó, ¿no es cierto?, a finales del año 2019, en noviembre del año 2019. Ahí fue archivado porque era también un momento político y social sin duda complicado. Después vino la pandemia del año 2020, en el cual presentar un proyecto como este quizás hubiese sido complicado. Pero desde finales del año pasado hasta este momento venimos oyendo que el gobierno venía ya preparando este proyecto y que ya incluso estaba listo el borrador o el informe para poder ya enviarlo a la Asamblea. Lastimosamente, ahora este proyecto, que debería ser puramente técnico, ¿no es cierto?, monetario, financiero, bancario, se ha mezclado con un entorno no solo político, sino con un entorno electoral. Y es ahí, en ese entorno electoral, cuando las cosas tienden a complicarse, porque se utiliza temas que son eminentemente técnicos, eminentemente financieros, monetarios, para poder crear una especie de discurso político y generar, como usted decía, Byron, toda una serie de mitos alrededor de este tema, de lo que se está tratando de hacer en las reformas a este Código Monetario Financiero. ¿Por qué es importante? Y vamos a eso seguramente. ¿Por qué es importante en términos generales este proyecto? Yo quiero decir algo muy claro. Estamos pasando todavía hoy por hoy, durante el año 2021 y durante los próximos años, al menos un par de años más, durante la peor crisis económica que ha vivido la economía del Ecuador. Es una crisis doble, económica y al mismo tiempo una crisis de la salud. En este contexto, lo que decimos es, a pesar de que hemos tenido la caída histórica más grande que ha tenido la economía ecuatoriana, no hemos regresado a la debacle económica del año 99 que todos recordamos. ¿Por qué no hemos regresado a eso? Por 2 elementos, Byron, muy claros, sencillos, pero hay que preservarlos. Primero, la dolarización, que hay que fortalecerla, y para esto es este proyecto. Y segundo, el sistema bancario, que aprendió de la crisis, que es hoy por hoy líquido y estable. Pero si es que no tenemos un banco central que se comporte bien, que dé confianza a la banca, a los clientes, a los depositantes y demás, de que se va a comportar bien y que va a cuidar los depósitos que se le han conferido al Banco Central, eso puede contagiar al sistema bancario. De la misma forma que si es que el sistema bancario no se comporta bien, le puede contagiar a la moneda estable y terminamos en cualquiera de los 2 casos en una crisis. Por eso es que la banca, el sistema bancario y financiero y el sistema monetario en dolarización son 2 caras de una misma moneda, y por eso es que tenemos que preservar esa estabilidad, esa autonomía incluso del Banco Central, para que no se le pueda meter de nuevo la mano al Banco Central como ya se lo hizo entre los años 2010 y el año 2016. Bueno, eso en términos generales es lo que tenemos que tratar de hacer con el Banco Central. Ahora, efectivamente, debería por principio
el Banco Central ser independiente a pesar de que está dentro de una estructura institucional de un gobierno central. A diferencia de muchos países en el mundo donde tienen un instituto emisor de la moneda y un regulador de la política cambiaria, pues Ecuador no lo tiene porque llevamos con éxito más de 20 años de dolarización. Sin embargo, ya hay voces en decir que lo que se pretende aquí es tratar de que el Banco Central pues sea una, digamos, una burbuja en medio de toda una estructura económica financiera pública, y hay incluso voces de que hablan de que se podría usar esos recursos, que es de todos, para el cumplimiento de algunas obligaciones, lo cual dicen algunos expertos, y quisiera también saber si usted opina lo mismo, sería un riesgo para la estabilidad económica del sistema de dolarización. Efectivamente, es un riesgo que gobiernos, cualquiera que este sea, pueda tomar esos recursos para cumplir alguna obligación. Byron, dos elementos en su pregunta que es muy importante. Primero, el Banco Central no puede ser independiente. Por constitución, ¿no es cierto?, dice que el Banco Central tiene que responder a la política pública dictada por el gobierno de turno y que tiene que estar alineada. Y yo no he visto en este proyecto, ¿cierto?, al menos de todas las versiones que hemos podido ver, yo no he visto que en este proyecto se trate de darle independencia al Banco Central. Sí, lo que se trata de darle es autonomía técnica, creando lo que se llama una buena gobernanza, y esto es un directorio que esté formado por 5 personas en el Banco Central y 5 personas en la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy, ¿no es cierto? Hoy por hoy, el gerente o la gerente del Banco Central y el delegado del presidente de la Junta son nombrados por el presidente directamente y pueden ser removidos en cualquier momento sin ningún problema. Es decir, la política monetaria, financiera, bancaria de estas dos instituciones súper importantes en el Ecuador, el Banco Central y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, dependen de 2 personas directamente nombradas por el presidente de turno. ¿Qué es la buena práctica a nivel internacional? El poder tener un directorio con gente técnica, varias cabezas muy formales pensando sobre cuál es el mejor mecanismo para poder seguir adelante. Esto no significa que se corta la relación con los ministerios de Economía, con la Superintendencia de Bancos, con el Ejecutivo, etcétera. Hay una coordinación ahí, pero esa autonomía es la que nos permite tomar decisiones y sobre todo blindarle al Banco Central. Uno esperaría de que le puedan volver a meter a la mano. Y esto me lleva al segundo elemento, ¿no? Usted dice muy correctamente que hay personas que dicen, sobre todo ahora en campaña, pero también antes de la campaña, bueno, el Banco Central tiene recursos. Y como cualquier banco, ¿por qué no tomamos esos recursos y los inyectamos en la economía? Varios errores ahí. Primer error, el Banco Central no es un banco comercial, no es un banco público y tampoco es un banco que es la caja chica del gobierno, ¿no? No es la caja chica del gobierno, no es ninguno de estos tres, es un banco de reservas. Por lo tanto, ese dinero que se ha depositado en el Banco Central es de la banca, de las cooperativas, de las instituciones públicas o de los GATS, ¿no es cierto? Es decir, tienen dueños y esos dueños son los clientes de los bancos, las cooperativas y todos los ecuatorianos a través de esos depósitos que están ahí. 2 formas de inyectarle dinero a la economía a través del Banco Central. La primera, que sería la correcta, es decir, el Banco Central recibe dinero del exterior, por ejemplo, a través de deuda que contrata el gobierno o cualquier tipo de flujo internacional. Esto hace que haya más dinero y se deposita en una cuenta en el Banco Central. Y esa plata sí se puede utilizar. Y el gobierno puede decir, bueno, me han dado algo de dinero del exterior, yo lo inyecto para hacer política pública de cualquier tipo. Eso es lo adecuado. ¿Cómo es lo inadecuado? Lo inadecuado es que el gobierno diga, yo no tengo plata porque tengo una crisis fiscal, porque tengo pandemia, porque tengo cualquier problema. Banco Central, por favor, deposítame dinero. Y el central, en forma equivocada, le dice al gobierno, yo te deposito en una cuenta electrónica tuya en el Banco Central, a pesar de que sé que no tengo plata, pero te pongo como si la tuvieras. Es decir, expande el dinero el Banco Central, hace emisión inorgánica. El rato que el gobierno tiene más plata, paga sueldos, paga deudas, paga proveedores y crece la cantidad de dinero en la economía. De nuevo, esa plata regresa al Banco Central en forma de depósitos, de encaje, de sobreencaje, y resulta que el Banco Central se encuentra con que ahora hay más depósitos, pero tiene menos plata para cubrir esa reserva internacional que ha disminuido porque no son dólares constantes y sonantes lo que inyectó, sino inyectó papelitos en la economía.
Ese, Byron, es el principal elemento de preocupación que podemos tener, que haya un mal manejo del Banco Central, que se inyecta esta emisión inorgánica y que, a diferencia de otros países que pueden tener moneda propia, lo pueden hacer y pueden emitir, el Banco Central no lo puede hacer en dolarización. Eso es un riesgo. Algo parecido a lo que usted nos comenta nos dijo ayer precisamente el señor Marcos López, que es delegado del Ejecutivo a esta Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y puso un ejemplo. Dijo que hace unos 14 años en el gobierno del señor Correa, por ejemplo, se hizo unas emisiones de lo que usted hablaba, de papeles, para, digamos, decir que hay una emisión de dinero, aunque físicamente no hay, porque todos sabemos que el Banco Central tiene un dinero que además está respaldado por la reserva en oro. Así es la economía en casi todos los países del mundo. Y él hablaba de una figura llamada ecuadólar. Puso una comparación incluso con lo que sucede en la economía de Zimbabue, que es un país muy pobre en el África, donde efectivamente hay un dólar de Zimbabue, donde evidentemente pues es algo hasta un poco ridículo, porque hay billetes de millones de dólares, aunque sea un dólar de Zimbabue. Es decir, la comparación que quiso decir es que efectivamente el riesgo está ahí, que efectivamente se emitan papeles que no estén sustentados por digamos, una moneda real, que es un poco lo que incluso el gobierno ha dicho se debe blindar la dolarización. Y además un adicional, el Fondo Monetario Internacional ha dicho en ese acuerdo multilateral que efectivamente sí se requiere una protección del sistema de dolarización en el Ecuador, algo que puede tener también algunas suspicacias para algunos sectores políticos. Byron, hasta el año vamos a ver lo que realmente ha pasado. Hablemos con hechos, ¿no es cierto?, para poder desmitificar todo lo que realmente se está contando alrededor del tema monetario, que es un tema técnico, a veces complicado, pero hay que explicarlo en forma sencilla. Hasta el año 2008, ¿no es cierto?, cuando hubo la Constitución de Montecristi, el Banco Central ahí sí era independiente, no respondía al gobierno de turno, ¿no es cierto?, y trabajaba en forma más independiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué había ahí? Que en dolarización en el año 2000, entre el 2000 y el 2008 prácticamente, el nivel de dinero, ¿no es cierto?, que había en el Banco Central, constante y sonante, para cubrir todos los pasivos, es decir, los depósitos y todo lo que está en el Banco Central, ¿no es cierto?, por el lado del pasivo, como se llama, estaba cubierto casi al 100%. Casi por cada deudor que había en el Banco Central, yo tenía algo que le cubría a esa plata en el otro lado, en el lado del activo. ¿Qué pasó a partir del año 2008? Que comenzó a descuadrarse el Banco Central. Efectivamente, se comenzaron a inyectar papelitos, primero a la banca pública entre el año 2009 y el año 2014, y después vino el Código Orgánico Monetario y Financiero en el año 2014, que básicamente le otorgó la facultad al Banco Central, que no tenía antes, de prestarle plata al gobierno, pero sin que haya esa plata. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central o el gobierno anterior? Le puso papelitos, ¿no es cierto?, que se llaman títulos valores, ¿no es cierto?, del gobierno central en el lado del activo, y el Banco Central le puso dinero en la cuenta que tiene el gobierno. ¿Y cuál es el resultado de todo esto hoy por hoy, Byron? Hoy por hoy, al año 2021, tenemos un hueco en el Banco Central entre la cantidad de dinero líquido que tiene el Banco Central versus los depósitos que tiene el Banco Central, que son de 7,000 millones de dólares. Y déjeme decirle algo, cualquier banco privado que hubiese tenido ese nivel de liquidez, ese nivel de descalce y de mal manejo interno de su balance, hubiese ya sido intervenido y hubiese sido cerrado. Y por eso es que tenemos que regresar hoy por hoy a ver y darnos cuenta que el hecho de tener una banca que aprendió de la crisis del año 99, una banca técnica, líquida, bien capitalizada y bien cubierta por si es que llegan a haber riesgos, es por hoy un elemento de estabilidad, a diferencia de lo que pasó en el pasado. Y lo que tenemos que hacer es hacer que nuestro banco de bancos, nuestro Banco Central, también sea estable, también sea fuerte, para que apuntale la dolarización de la misma forma que lo está haciendo hoy por hoy el sistema bancario, con la confianza que se tiene en un sistema estable y técnico hoy por hoy. Presidente, me gustaría que me dé una cifra, porque yo sé que usted la tiene. Hay muchos rumores, yo no me llevo de rumores, pero efectivamente he escuchado muchos comentarios que dicen que hay gente que, preocupada por la situación política sobre todo, está intentando sacar dinero del sistema financiero y llevarlo
a cualquier parte. Me parece que eso no es tan real. Pero sí es importante, y tengo unas cifras que ustedes han hecho pública, que en los 2 meses de 2021 se ha alcanzado depósitos en todo el sistema financiero de 36 mil millones de dólares, lo que significa que todo el sistema financiero captó más de 3 mil millones de dólares en apenas 2 meses, mucho más de lo que se captó en enero y febrero del 2020. Creo que es un 8 o 10%, usted me corrige si me equivoco. Con esto queda descartados estos fantasmas que dicen de que la gente puede estar sacando su plata del sistema para protegerse. Gracias por la pregunta, Byron, porque esto es importantísimo. Estamos viviendo un proceso electoral, hay incertidumbre, pero a pesar de esa incertidumbre, ¿no es cierto?, el sistema bancario sólido, ¿no es cierto?, confiable y líquido está captando depósitos de forma mucho más importante que el año anterior. El total de depósitos que tenemos hoy por hoy está ya casi bordeando, Byron, y en realidad los 37 mil millones de dólares. Es el nivel más alto que hemos tenido. Hay reducciones coyunturales en los meses, variaciones, crecimientos y demás, pero el stock total de liquidez y la cantidad de depósitos que tenemos reflejan con la confianza que tienen los depositantes en el sistema bancario. A pesar de todos los rumores, a pesar de todos los temas, las personas logran separar ventajosamente lo que es el manejo adecuado y técnico y prudente de la banca hoy por hoy, muy diferente, ¿no es cierto?, a la del pasado, que siempre tratan de recordarnos. Y por eso es que más del 90% de la población ecuatoriana, Byron, lo que solicita es que mantengamos el dólar y fortalezcamos el dólar. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Mantener una banca estable, prudente, que cuide el dinero de los depositantes y al mismo tiempo lograr que tengamos instituciones autónomas, técnicas, en el Banco Central con personas que puedan tomar esas decisiones técnicas para fortalecer y robustecer los dos lados de esta moneda, que son sistema bancario estable y sistema monetario estable, y que siga la dolarización como tiene que seguir siendo un puntal de tranquilidad para todos los ecuatorianos. He escuchado también que sigue siendo el malo de la película el banco, en el sentido de que las tasas de intereses son usureras, de que realmente son tasas draconianas si se compara con las tasas de los demás países, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, aquí hay un tema que hay que ser muy claros y muy técnicos, sin querer defender a la banca, pero la realidad técnica es esa. La Junta de Regulación Monetaria precisamente maneja unos indicadores para definir cuál es la tasa pasiva, la tasa activa, cuál es el techo y el piso de una tasa referencial. Sin embargo, hay mucha gente que dice que se debería bajar. Para bajarlo, ¿qué hay que hacer técnicamente para que la gente pueda entender por qué es importante esta regulación técnica que sí la hace la Junta de Regulación Monetaria con el Banco Central? Bueno, igual un par de elementos ahí. Primero, hay gente que dice que con esta reforma la banca en el Ecuador va a poder poner cualquier tipo de tasa de interés y que se liberan los tipos de interés y demás. Todo eso es falso, ¿no? Hoy por hoy, sin esta reforma, quienes pueden determinar la tasa de interés en el Ecuador es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a través de un análisis técnico realizado por el Banco Central. Así se hace hoy por hoy y se fijan las tasas de interés en el Ecuador como se fijan hoy por hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el cambio que nosotros hemos visto que propone el gobierno en el proyecto? Pasarle esa misma regulación sin cambios al Banco Central. ¿Por qué le quieren poner al Banco Central esta regulación? Porque se estima, ¿no es cierto? Y esto puede quedarse en la Junta, puede pasar al Central, ahí no hay diferencia para nosotros, se estima que el Banco Central, como calcula los indicadores y tiene toda la información, puede fijar esas tasas de mejor forma, ¿ya? Entonces ahí no hay cambio en términos de que ahora se liberalizan tasas, no va a haber control, eso es falso absolutamente, ¿ya? Y el segundo elemento, más importante, ¿pueden o no pueden bajar las tasas de interés en el Ecuador, Byron? Claro que sí pueden bajar, pero no tienen que bajar por decreto, tienen que bajar por un efecto de una reducción de los costos que fijan la tasa de interés. ¿Cuáles son esos costos? ¿Cuáles son esos determinantes de la tasa de interés? El costo de fondeo, por ejemplo, el costo de riesgo de prestar ese dinero, el costo operativo y el costo tributario. Y para no tomar mucho más tiempo y referirme solo a los primeros, fíjese, ¿qué tenemos hoy por hoy? Incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mundo, de qué es lo que va a pasar en el Ecuador, incertidumbre política y encima más un banco central que no sabemos si se va a seguir comportando de forma técnica o si le van a volver a meter la mano como le metieron durante un tiempo a los depósitos de las personas a través del Banco Central.
¿Qué es lo que tiene que hacer la banca? Ser mucho más prudente, porque sabemos que los costos asociados al riesgo van a seguir subiendo. Si se le mete la mano al Banco Central, el riesgo país va a subir, el costo de fondeo va a subir a nivel local y a nivel internacional, y eso va a afectar a la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirles a los políticos y analistas que están en contra de estas resoluciones y que también, como nosotros, quieren ver tasas transparentes en el Ecuador, tasas que reflejen lo que sucede en el mercado y que podamos caminar hacia lo que requiere el Ecuador, que es reactivación productiva? ¿Qué tenemos que pedirles? Que dejemos de atacar a la estabilidad de la economía, que dejemos de atacar al sistema bancario y que nos pongamos a traer más capitales internacionales, traer más inversiones, traer más banca extranjera, hacer las reformas en el sistema monetario, en el sistema financiero que se requieren para que podamos, en base a reformas técnicas y de mercado, bajar los costos del dinero y poder prestar en forma adecuada, no solo con mejores tasas, sino con plazos más largos, y además atender a ese mercado que está hoy por hoy en la informalidad, que es una gran mayoría de ecuatorianos que por el sistema de tasas de interés tan malo que tenemos en el Ecuador quedan excluidos, expulsados del sistema bancario, y están entonces ahí sí pagando tasas de chulco que superan el 1000% anual. Esa es la pelea. La pelea no es con la banca, la pelea no es con los banqueros. Ese es un mito político que se está tratando de armar. La pelea es con el chulco, con la banca informal, y por tratar de incluir a aquellas personas que no están incluidas en el sistema bancario, y que podemos hacerlo porque creemos que hoy por hoy tenemos una banca moderna, responsable y que quiere ser competitiva, que quiere salir incluso a competir en otros mercados. Pero esta regulación, este manejo del Banco Central y de los temas bancarios a través de la mala normativa que tenemos, no ayudan en ese sentido, Byron. Don Julio José Prado, presidente de la Asobanca, muchas gracias. Gracias, Byron. El presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, a propósito de este debate que se está realizando en la Asamblea Nacional, por lo menos el inicio del debate, una vez que ha sido devuelta por segunda ocasión este proyecto de fortalecimiento de la dolarización, que es una reforma al Código Monetario Financiero. Esperemos que los políticos dejen a los técnicos estos temas, porque así tiene que ser para la salud económica del país. 7:28 de la mañana, vamos a un corte. Al regresar está con nosotros uno de los dirigentes del sector pesquero artesanal a propósito de esta idea también de canjear extensiones del mar territorial o de la zona económica exclusiva por dólares o por bonos, digámoslo así, de la deuda. Algo que ha llamado la atención a muchos sectores de la producción pesquera, y con él vamos a hablar de ese tema. Volvemos.